¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de tipo de variables. Nos vamos a centrar en la continua y discreta, ya que anteriormente igual hemos visto los otros tipos de variables. En estas veremos pues, ejemplos, características, definiciones. Y pues bueno, nuestro equipo está conformado por Ada Esther Izquierdo Córdoba, José Israel Cruz Palmer y Andrea Orozco Rincón. Como introducción tenemos qué son las variables. Vamos a ver la definición de estas, unas ventajas, desventajas, unos ejemplos y nos vamos a enfocar en el tema de variables continuas y variables discretas. En este caso vamos a ver también su definición, unas características, ejemplos de cada una y al final veremos pues, las conclusiones y las bibliografías de las investigaciones que se llevaron a cabo. Como primer punto en el tema tenemos qué son las variables. Para entender qué son las variables, hablemos en el contexto de metodología en la investigación. Son elementos fundamentales que se estudian y manipulan para comprender fenómenos, establecer relaciones causa-efecto o probar hipótesis. Se definen como cualquier característica, propiedad, atributo, cantidad que se pueda variar y que es susceptible de ser medida, observada o manipulada en un estudio científico. Se clasifican en diferentes tipos según su rol de la investigación. Anteriormente ya habíamos visto la definición de algunas, pero esta vez nos vamos a centrar solo en dos. Sin embargo, es importante recalcar y volver a tener información de estas para saber su definición y entrar en el contexto de lo que queremos darles a entender. Entonces vemos que las variables independientes son las que se manipulan para observar su efecto sobre otras variables. Las variables dependientes, que son las que se estudian o se ven afectadas por las variables independientes. Las variables controladas, que se mantienen constantes para reducir la influencia de factores externos, y variables intervinientes, que podían modificar la relación entre la variable independiente y la dependiente. La operacionalización de variables es crucial, ya que consiste en definirlas de manera concreta y medible mediante métodos específicos, asegurando así la precisión y objetividad en la recolección de datos y la interpretación de resultados en el contexto de la investigación científica. Seguidamente tenemos las características, dejando atrás las otras variables y centrándonos en las que son las continuas y discretas. Vemos que la importancia de estas dos variables en cada tipo permite estudiar diferentes aspectos y fenómenos de la investigación. En primer punto tenemos a las variables continuas, que son medidas en una escala que incluye un rango infinito de valores posibles dentro de un intervalo específico. También permiten estudiar fenómenos que varían de manera gradual y continua, como la temperatura, la altura, el tiempo y etc. Facilita el uso de técnicas estadísticas avanzadas como análisis de regresión y análisis de series temporales para comprender relaciones complejas y tendencias. En las variables discretas, toman valores específicos y no pueden asumir valores intermedios dentro de un intervalo. Son útiles para estudiar fenómenos que se presentan en categorías o unidades individuales contables, como el número de hijos, el tipo de vehículo, el resultado de un experimento. Facilita el uso de estadísticas descriptivas simples como frecuencias y porcentajes, así como pruebas de asociación como el chi cuadrado. En conjunto, la distinción entre variables continuas y discretas es crucial en la investigación porque guía la selección adecuada de métodos de medición, análisis y estadístico, y la interpretación de resultados. Esto permite a los investigadores capturar la complejidad de los fenómenos estudiados y obtener conclusiones significativas que pueden aplicarse en diversas áreas del conocimiento y la práctica. Teniendo en cuenta la definición de las variables y una de las características de la variable continua y variable discreta, aquí tenemos unos ejemplos. El primero es la temperatura corporal, medida en grados Celsius y Fahrenheit, que viene siendo parte de lo que es la característica de estas. En la variable discreta, el número total de estudiantes presentes en una clase. Otro ejemplo que podríamos ver en la variable continua sería la altura de una persona, que puede ser medida con una regla o una cinta métrica. Puede ser cualquier número como 1.50 metros o 1.75 metros. En sí no hay límites precisos para cuánto puede medir alguien. Y la variable discreta, que es el número de hermanos,
El número de hermanos que alguien tiene es discreto porque solo puede ser un número entero, como 0, 1, 2, 3, y bueno, no hay números intermedios como 1.5 hermanos. Estos ejemplos pues muestran la diferencia entre variables continuas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango y variables discretas que solo pueden tomar valores específicos y separados. Una variable continua es un tipo de variable cuantitativa que puede expresar una cantidad infinita de valores, sin importar que sea un valor intermedio. Es decir, es aquella variable cuyo valor puede encontrarse entre dos valores exactos, generalmente representados por números decimales. Esta variable estadística se contrapone a la variable discreta, que solo puede adquirir como valor un conjunto de números. Una persona tiene un perro, 2 camas o 3 hijos. Eso vendrá siendo la variable discreta, pero nunca tendrá 2 hijos y medio. En estas particularidades es lo que diferencian a la variable continua de la variable discreta, que solo se puede adquirir un valor de un conjunto de números. Existen separaciones entre dos valores sucesivos que pueden observarse, es decir, que no se llenan con otros valores intermedios. Cuando trabajamos con variables continuas nos importan especialmente los límites, que solo se pueden llamar mínimo y máximo, y en el margen de error, el cual también se debe aplicar para saber si hemos alcanzado dichos puntos. Habiendo establecido esta estructura, es posible aprovechar este concepto para realizar un sinfín de trabajos. Como siguiente punto tenemos las características de la variable continua. Una de sus características es que son cuantitativas, es decir, que representan cantidades medibles. Su siguiente característica es infinitos valores posibles que pueden asumir cualquier valor dentro de un rango determinado. El siguiente es la divisibilidad, es decir, que pueden fraccionarse en unidades más pequeñas sin perder su significado. La siguiente es la precisión, que las variables continuas permiten mediciones detalladas y precisas. Como siguiente tenemos el rango continuo, que estas no tienen saltos ni interrupciones entre valores posibles. La siguiente es escalar de medición, que pueden ser medidas en escalas de intervalo o de razón. Como penúltima característica es la unidad de medida, que su valor depende de la unidad de medida utilizada. Y como su última característica tenemos ejemplos numéricos, ya que los valores pueden incluir decimales y fracciones. A continuación les estaré explicando las ventajas y las desventajas de las variables continuas. Como primer ventaja tenemos la alta precisión, que permite mediciones exactas y detalladas. Como número 2 tenemos la flexibilidad analítica, que facilitan el uso de técnicas estadísticas avanzadas. Como número 3 tenemos la detección de patrones, que ayudan a identificar relaciones y tendencias complejas. Como número 4 tenemos la variabilidad completa, que capturan toda la variabilidad posible en los datos. Como número 5 tenemos la resolución fina, que son adecuadas para estudios que requieren alta resolución de datos. Como número 6 tenemos la medición exacta, que es el menor margen de error debido a la precisión de las mediciones. Como número 7 tenemos el rango amplio, que son útiles en estudios con amplios rangos de medición. Y como número 8 tenemos el análisis dinámico, que permiten el seguimiento y análisis de cambios continuos en el tiempo. Como siguiente tenemos las desventajas de las variables continuas. Como número 1 tenemos la recolección compleja, que la obtención de datos puede ser técnicamente exigente. Como número 2 tenemos los equipos costosos, que requieren instrumentos de medición precisos y son costosos. Como número 3 tenemos el alcalde esfuerzo, que necesitan un mayor esfuerzo para la recolección y análisis de datos. Como número 4 tenemos el riesgo de error humano, donde la precisión de los datos puede verse afectada por errores humanos en la medición. Como número 5 tenemos el almacenamiento de datos, que puede generar grandes volúmenes de datos dificultando su almacenamiento y manejo. Como número 6 tenemos el análisis computacional, que pueden requerir potentes herramientas de análisis y procesamiento de datos. Como número 7 tenemos la complejidad estadística, que las técnicas de análisis pueden ser más complicadas de aplicar e interpretar. Y como última desventaja tenemos la sensibilidad a variaciones, que altamente son sensibles a pequeñas variaciones, lo que puede complicar la interpretación. Como último punto acerca de las variables continuas tenemos los ejemplos. Un ejemplo es la altura de una persona medida en centímetros, por ejemplo puede ser 1,70 centímetros. Otro ejemplo puede ser el peso de un objeto medido en kilogramos, por ejemplo puede ser 68.25 kilogramos.
Como siguiente ejemplo tenemos la temperatura de una habitación medida en grados Celsius. Por ejemplo, puede ser 22.7 grados centígrados. Un ejemplo del tiempo podría ser el tiempo que tarda en completarse una tarea medido en segundos. Por ejemplo, 12.34 segundos se tarda en hacer tal cosa. Y como último ejemplo tenemos la distancia. Un ejemplo de ello puede ser la distancia recorrida por un vehículo medida en kilómetros. Por ejemplo, 123.45 kilómetros. Y esto vendrían siendo todos los ejemplos acerca de las variables continuas. Variables discretas. Es aquella que puede tomar un número finito o contable de valores distintos. Estos valores suelen ser números enteros y no fraccionarios. Las variables discretas representan datos que pueden contar. Tenemos lo que son la importancia de las variables discretas. Las variables discretas son fundamentales en estadística y análisis de datos. ¿Por qué? Bueno, les voy a presentar 3 puntos del por qué son importantes. Como primero tenemos lo que es la clasificación y conteo de objetos o eventos. Este permite la clasificación y el conteo de objetos o eventos. Como segundo punto tenemos la facilitación de análisis estadísticos básicos. Como se presenta, es la facilidad de la realización de análisis estadísticos básicos, como la obtención de frecuencias y probabilidades. Y como último punto tenemos la importancia en diversas disciplinas, que son esenciales en disciplinas como la demografía, la economía, la biología y la informática, entre otras disciplinas, que pueden ser muy importantes a la hora de tener ahora sí que un análisis o conteo de algún objeto o evento. Tenemos lo que son las características, en este caso yo puse 3, que es la contabilidad. Los valores pueden ser contados. La separación, que son los valores son distintos y separados uno de otros, o sea que se clasifican. No fraccionarios. Generalmente los valores no son fracciones o decimales, ya que son números enteros. Tenemos lo que es la limitación, que puede tener un límite superior e inferior claramente definido. Tenemos como ventajas y desventajas de lo que serían las variables discretas, que son las ventajas tuve que poner 4 puntos, que son la facilidad de interpretación. Los datos discretos son fáciles de entender y de interpretar. Precisión, no hay ambigüedad en los valores que pueden tomarse. Conteo directo, los valores pueden contarse directamente sin necesidad de aproximaciones, ya que son números enteros. Y por último, la facilidad de representación gráfica. Se puede representar fácilmente mediante gráficos de barras o diagramas de Pareto. Tenemos lo que son desventajas, en este caso puse 3 puntos, que son la limitación en valores. Solo pueden tomar un número finito de valores, lo que puede ser una limitación en algunos análisis. Tenemos lo que es la sensibilidad a la variabilidad. Puede ser sensible a pequeños cambios de los datos, lo que puede afectar los resultados del análisis. Y por último tenemos lo que sería menos información detallada. En comparación con las variables continuas, las variables discretas pueden proporcionar menos información detallada sobre la distribución de los datos. Por último, les daré ejemplos para que puedan entender un poquito mejor a qué me refiero con las variables discretas. Como primer ejemplo puse número de hijos. Ahora sí que un individuo puede tener un número específico de hijos que se pueden contar. Obviamente porque los hijos vienen enteros. ¿A qué me refiero? De que no vas a contar la mitad de tu hijo. Por ejemplo, que sería una persona, pueden tener desde 0 hijos hasta 1, 2, 3, hasta 8 hijos. Este valor es discreto porque no se pueden tener fracciones de un hijo, y es a lo que me refería desde un inicio. Y el número total es finito y contable. Pues puedes contar a los niños, ahora sí que Funalito es 1,
Pepita es otro, y así infinitamente, o hasta donde quieras llegar de tener un número de hijos. Tenemos lo que es la cantidad de autos en un estacionamiento. En un estacionamiento pueden llegar a una cantidad definida de autos, como en el Oxxo, que tenemos 3 estacionamientos, en los centros comerciales, que tenemos hasta 100 o más estacionamientos. Esto, al igual que los hijos, no es posible tener fracciones, ya que un auto no se puede, pues ahora sí que tener como que la medida de la mitad del auto, no sé si me das a entender. O sea, un auto es entero, o sea, no vas a contar la mitad del auto. Y no es posible tener fracciones de un auto en un estacionamiento, así que el conteo es exacto y finito. Con exacto me refiero de que hay veces que nos toca el estacionamiento, pues ahora sí que lleno, y pues obviamente no puedes meter tu carro entre los espacios chiquititos que quedan, así que pues es exacto y finito. Tenemos lo que son los números de llamadas recibidas en un día. Les daré el ejemplo de una oficina que puede llegar a recibir entre 5, 10, 15 llamadas, contado directamente. Este ejemplo es representativo de una variable discreta, porque el número de llamadas es un valor entero, no fraccionario, al igual que los carros y el número de los hijos. No se puede contar la mitad de una llamada, es una llamada entera y punto. Y por último tenemos el número de estudiantes en un aula. En un aula pueden contener un número específico de estudiantes, como son 15, 20, 25, 30, hasta 50, ¿no? Es de conteo directo y preciso, sin posibilidad de fracciones de estudiantes, ya que pues un estudiante no se va a cortar a la mitad, así que pues tendría que ser ahora sí que directo y preciso. ¿A qué me refiero a preciso? De que pues también hay bancas, pues en un salón a veces sobra, a veces faltan las bancas, así que pues es algo que pues ahora sí cuenta como una variable discreta. Bueno, pues de mi parte sería todo. Gracias. Bueno, mi conclusión sobre el tema de las variables continuas y discretas, si aún no les queda claro cómo podemos nosotros incluir estas en una investigación que nosotros queramos hacer, bueno, pues yo puse un ejemplo sobre el impacto del ejercicio físico. Supongamos que nosotros queremos investigar la pérdida de peso, ¿no?, en las personas. Entonces podemos involucrar estas dos. ¿Cómo las podemos involucrar? La variable continua podría medir el tiempo en el que las personas hacen el ejercicio o hacen, pues, bueno, lo que tengan que hacer. Y podríamos también dividirlas en el peso perdido, o sea, durante todo el tiempo que estuvieron ellos realizando ese ejercicio o los movimientos que hayan hecho, cuánto peso bajaron durante todo ese momento. En las variables discretas podemos hablar sobre las sesiones, cuántas sesiones hicieron ciertas personas o cuántas personas hicieron las sesiones, e incluso las categorías, qué tipo de ejercicios hicieron, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos nosotros es, bueno, estudiar el impacto, y pues bueno, el resultado que queremos buscar de todo eso es la pérdida de peso a través del ejercicio. Entonces esa es una forma de cómo pues influyen estos dos tipos de variables, sin contar todas las que hay, pero pues de estas dos las podemos aplicar en no sé, el tipo de estudio que nosotros queramos realizar. Bueno, pues en sí mi conclusión va a ser muy breve, porque pues hablamos de las variables. Existen diferentes tipos de variables, pero nosotros solamente nos enfocamos en 3 tipos de variables, que serían las variables discretas, las continuas y las de categoría. Cada uno tiene pues ahora sí que su punto de cómo saber identificarlas. Cada una es diferente a la otra y pues son muy precisas y claras.
O sea, si tú te pones a investigar lo que es una variable, vas a ver que sí son muy fáciles de entender y comprender, ya que cada una tiene como que sus características, sus importancias, sus ventajas y desventajas, dependiendo a lo que vayas a hacer o que vayas a calcular. Así que con una variable pues existen diversas variables que pueden ser calculadas con diferentes métodos, de diferentes categorías. Y pues sería todo. O sea, una variable discreta es un un conteo de números enteros, que pues si quieres tener ahora sí que una información corta, entre comillas. ¿Por qué? Porque pues a veces pueden ser finitas, pues la mayor opción sería una variable discreta. Y ahora sí que si quieres otro tipo de análisis o tener otro tipo de conteos, pues existen muchas más variables, muchas más información acerca de estas. Pues ya sería todo de mi parte y pues gracias. Bueno, en conclusión puedo decir que hay dos tipos de variables, las continuas y las discretas. Las continuas son las que toman cualquier valor dentro de un rango en específico y sus resultados son mediciones. Por ejemplo, está el peso, la altura, el tiempo, la temperatura, la distancia. Y las variables discretas son las que pueden tomar valores específicos y que son contables. Usualmente vendrían siendo los enteros. Algunos ejemplos de esos podría ser el número de hijos que hay en una familia, cuántos autos hay en un estacionamiento. Otro ejemplo también podría ser las llamadas recibidas en un centro de atención, ya que esto es fundamental para el análisis estadístico y la interpretación de datos. Y creo que sería todo en esta parte y pues muchas gracias por ver.